Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener como tema central el problema de investigación. ¿Qué debemos tener en cuenta para redactar un problema de investigación? Bueno, aquí vamos a desarrollar algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para redactar el problema de investigación. Bueno, el primer punto es, ¿tiene un problema que resolver? Bueno, cuando hablamos de resolver un problema, tenemos que situarnos siempre en el tema, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar qué problema tenemos que resolver de ese tema, ¿verdad? Hay veces que elegimos un tema de tesis y todo el mundo ya sabe el resultado. Entonces así hablamos de un tema que ya está trillado. ¿Qué quiere decir trillado? Que ya todos saben el resultado y ese tipo de temas donde ya todo el mundo sabe qué resultado va a ser finalmente, ¿verdad? Y siempre termina en una incógnita en cómo resolverlo. Generalmente tiene un alto porcentaje de sacar una baja calificación, una calificación intermedia en la mesa, porque no es novedoso. Como les dije, ya todos saben qué pasa con el tema, entonces el tema se vuelve como si fuera un clásico, ¿verdad? Hay varios temas como ese, por ejemplo, el alcoholismo, los jóvenes y la drogadicción, ¿verdad? Siempre sabemos ya todo qué consecuencias tiene, pero enfocarlo siempre de la misma manera hace que el tema sea muy trillado y no tenga mucha relevancia, ¿verdad? El siguiente punto es leer sobre el tema y ver si existe verdaderamente un problema. También hay veces que tenemos que tener en cuenta que cuando un tema ya es trillado, podemos recurrir a leer tesis que se realizaron del tema y ver qué sugieren, ¿verdad? Y ver si verdaderamente existe ese problema y sobre todo leer sobre el tema, ¿verdad? Leer sobre todo lo que tenga que ver con los teóricos, ¿verdad? Los autores, como decimos, ¿verdad? A ver qué es lo que dicen del tema para poder ver también un enfoque diferente. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es la relación que existe entre el tema y el problema. Siempre deben ser coherentes. Más adelante les voy a mostrar un ejercicio, ¿verdad? O un ejemplo de cómo debe ser esa coherencia entre el tema y el problema, ¿verdad? Yo no puedo escribir un tema y en el problema desviarme totalmente de ese tema, ¿verdad? O ver otro enfoque que no es precisamente el tema que redacté al inicio. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el problema generalmente a nivel de grado, ¿verdad? Licenciatura, se suele redactar como una pregunta de investigación. Eh, con interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué se redacta de esa manera? Porque es la primera vez que tenemos contacto muchas veces con una investigación. Entonces, esa investigación se la denomina también iniciación científica. Entonces, cuando es una iniciación científica, generalmente hacemos una pregunta que luego en la conclusión la respondemos. Por eso es que es más fácil muchas veces para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una tesis, hacer esa famosa pregunta y delimitarla correctamente como vamos a ver más adelante. Bueno, cuando hablamos del espacio en el problema, hablamos, por ejemplo, de dónde se realiza ese problema. Pueden haber muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser un país, puede ser una ciudad, un solo poblado que tenga una característica muy específica, puede ser una urbanización, puede ser una calle, una empresa, una organización, un instituto, una universidad, varias opciones que se pueden tomar como en dónde se realiza la investigación. También puede haber o tratarse de un espacio figurado, por ejemplo, una ciencia, una disciplina, una corriente de pensamiento, un campo de estudio, un movimiento literario, ¿verdad? Esta parte del espacio es muy importante porque ahí me está delimitando dónde se va a realizar esa investigación, ¿verdad? Y sobre todo, cómo va a ser el contexto o qué voy a encontrar
si realizo la investigación en un espacio bien determinado y limitado. Bueno, otro punto es el tiempo, quizás uno de los más importantes, así como el espacio también. Solo que aquí el tiempo tiene mucho relacionamiento luego con el marco metodológico, ¿verdad? Cuando hablamos de tiempo hablamos de el año que se realiza la investigación. En este caso, en el problema se suele colocar ese año, ¿verdad? Pueden haber dos tipos de situaciones con relación al tiempo, ¿verdad? Una puede ser que yo lo realice la investigación en un año determinado y otra puede ser en una franja de años. Por ejemplo, quiero estudiar una cohorte de una universidad de la carrera de administración, entonces tomo una franja de años que puede ser, por ejemplo, del 2000 al 2016 o del 2000 al 2006, ¿verdad? O sea que a lo largo de varios años voy tomando, ¿verdad? La muestra de qué es lo que fue aconteciendo con ese problema, ¿verdad? Y es importante delimitar correctamente ese tiempo, porque hay veces que por algún motivo, ¿verdad? Nosotros no terminamos la tesis en el tiempo establecido, ¿verdad? Y puede pasar años para que yo pueda terminar esa tesis y es muy importante que yo delimite correctamente ese tiempo que realicé, la recolección de datos, ¿verdad? Porque eso es muy importante cuando hablamos del problema, porque por más de que yo defienda mi tesis, ¿verdad? Luego en un tiempo que ha pasado, en un largo tiempo, ¿verdad? La recolección del campo se realizó en un año determinado y es ese año donde el tribunal tiene que tener en cuenta para calificar mi tesis. Hay veces que el tema ya fue resuelto, pero como pasó tanto tiempo y yo defiendo luego mi tema, ¿verdad? Lo correcto es que yo evalúe como miembro del jurado, ¿verdad? Ese tiempo donde se recogió la información, ¿verdad? Se recolectó la información y ahí situarme, ¿verdad? Y no pedirle que actualice porque ahí perdería todo lo que es el problema en sí, que es lo que me llevó a realizar esa investigación. El problema y su relación con el tema. Bueno, tenemos como tema impacto del ausentismo laboral en la empresa X sobre la calidad de servicios de atención al cliente en el año 2018. Y tenemos como problema cuál ha sido el impacto del ausentismo laboral en la empresa X sobre la calidad del servicio de atención al cliente en el año 2018. Bueno, como ven aquí, el tema es prácticamente lo mismo que el problema, solo que el problema está justamente formulado como una interrogante, ¿verdad? Tenemos también que en el tema decimos a la empresa X. ¿Por qué la empresa X? Porque posiblemente no tenemos a lo mejor el permiso correspondiente para poder realizar, ¿verdad? Esa investigación en esa empresa o hablamos con la empresa, pedimos el permiso correspondiente y la empresa nos manifiesta que no quiere que el nombre salga, ¿verdad? En la investigación. Entonces le colocamos un nombre ficticio, ¿verdad? Que es la empresa X. También tenemos aquí que encontramos que está delimitado el año, ¿verdad? O sea, a mí como tema me interesa saber el impacto del ausentismo laboral en el año 2018. Lo que pudo haber pasado en el 2017 o lo que pudo haber pasado en el 2018 ya no es mi investigación. Entonces tenemos también que en el problema, ¿verdad? Tenemos las variables, tenemos delimitado la empresa X, que por más que nos salga el nombre, nosotros sabemos quién es. Y en el caso de la defensa de la tesis, el tribunal puede pedirnos el nombre de esta empresa, porque toda investigación es de carácter científico. Lo que esa empresa a lo mejor no quiere es que se saque en la tesis escrita, ¿verdad? El nombre de justamente de esa empresa. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí que el tema tiene relacionamiento con el problema. Esta es la coherencia metodológica que tenemos que buscar cuando elaboramos una tesis y tenemos un tema y un problema.